Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Natural Brain, un podcast sobre entrenamiento, fitness y culturismo natural. Estamos en un nuevo episodio con mis compañeros de siempre. Mati, ¿cómo estás? Emma, ¿todo bien? Acá estamos en un episodio más para toda la gente amante del culturismo natural. ¿Cómo estás después de WNF? ¿Más tranquilo? ¿Con más trabajo? ¿Menos? Olvídate, sí, trabajo siempre, ¿no? El mismo, pero ya con la cabeza un poco más liberada y preparada para más. Digo, después de haber pasado WNBF, creo que puedo con cualquier cosa. Así que cada vez que tengo una propuesta de algo, sí, vamos, de una. Así. Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Buen viernes. Para la audiencia, les contamos que nosotros grabamos viernes, así que por eso les deseo un buen fin de semana o buen día para aquel que esté escuchando el podcast o este episodio en cualquier momento. Nada, acá estamos, tranquilos. Siempre decimos ¿Cómo tranquilos, ¿no? te trató el Feriado. post WNF? Eh, bueno, bien. El tema es que yo tengo muchas áreas que tocarme, diferentes, digamos, no del mismo rubro. Entonces, volver a España, buscar las responsabilidades, como que sí me saca de foco de eso, pero también me desconecta demasiado, eso no me gusta. Así que bueno, ahí tratando de mantenerme fuerte en cuanto a estas cositas, digamos, que necesito, no es que necesito, sino que me gusta, amo mi pasión, quiero tenerlas más cercas eh, antes de que se me pierdan, ¿no? Bueno, estamos preparados para un nuevo episodio. El tema de hoy va a ser entrenamiento. Cómo transicionar todo lo que es la planificación y la ejecución del entrenamiento desde lo que fue el periodo previo a competir, las últimas semanas de preparación y peak week, hacia una off-season o una etapa de volumen productiva. Por ahí qué errores se suelen cometer en el entrenamiento y cómo solucionarlos para tener una off-season productiva, sin lesiones, volviéndonos cada vez más fuertes, progresando el rendimiento y al fin y al cabo volviéndonos más grandes, que es el objetivo principal. Así que bueno, quiero arrancar un poco con el error más normal que se suele encontrar, que es pasar a cuando uno termina el último show y empieza a comer un poco más, automáticamente quiere cambiar el entrenamiento y darlo todo para seguir o para comenzar a crecer, comenzar a progresar, cambiando muchas cosas con respecto a lo que venía haciendo en la peak week o antes en la preparación, y por ahí eso es un error bastante común, pero por ahí bastante importante, sobre todo por el hecho de que el cuerpo todavía no está totalmente preparado, ¿bien? Para ganar masa muscular. Viene de muchos meses de mucha fatiga a nivel físico, psicológico, con un porcentaje de grasa muy bajo, y lo que menos le interesa al cuerpo es ponerse a gastar un montón de energía para crear músculo, que básicamente ese es el problema con la masa muscular, es muy costoso a nivel energético, metabólico, y uno por ahí piensa que bueno, empiezo a comer, me siento mejor y al entrenar voy ganando músculo en esa etapa temprana, y no entender que lo que uno tiene que buscar es recuperarse en todo sentido, psicológicamente y fisiológicamente, para poder avanzar en una etapa de off-season mucho más adelante y que sea productivo.
No sé qué opinan de esto. Si alguien quiere agregar alguna cosita. Yo considero que sí es cierto que muchas veces luego de esa postcompetencia quedamos muy emocionados, muy motivados, diría yo. Acordemos, ¿no?, que la motivación es un combustible de corto plazo y estamos muy motivados a querer volver a esa etapa de construcción de masa muscular, pero que sí es cierto, cabe aclarar, que luego de un periodo de déficit muy, muy amplio, estamos también, cuando volvemos a la normalidad, con esa posibilidad de estar en un periodo también largo anabólico, es decir, ganar masa muscular. Pero no nos olvidemos que venimos de darle una semejante paliza al cuerpo y necesitamos restablecer los valores normales fisiológicos. Concuerdo muchísimo ahí, creo que la primera etapa y lo más importante es frenar un poco en seco esa motivación y decir, eh, tengo que recuperarme, tengo que volver a los valores normales y tengo que planificar este periodo también porque si me dejo llevar por la cabeza puede terminar mal. Mati, ¿qué opinás? Sí, un poco contextualizar de qué estamos hablando y el objetivo de este podcast era ir un poco más al grano, ir un poco más al punto, porque a mí a veces los chicos me hablan en redes sociales y me preguntan cosas que son muy específicas y a veces no es fácil responderle a una sola persona sin saber lo que hace o si no es tu atleta, pero sí se pueden dar algunas pautas como para que sepan lo que deben hacer. Entonces, tal vez si vos competiste este año, yo a lo largo de mi vida como entrenador he visto varios tipos de planificaciones o de programaciones. Entonces vos tenés un tipo de atleta que viene entrenando todo de manera lineal, pautada, o sea, lo que hacía en marzo lo repite en agosto y lo repite en septiembre exactamente igual, no modifica nada, no modifica intensidad, no modifica volumen, no modifica absolutamente nada. Y después tenés un tipo de entrenador que por ahí al principio de año suele tener una intensidad un poco más elevada y a medida que va llegando al punto de competencia, con un déficit más agresivo, con menos energía, te suele bajar un poco la intensidad para mantener o elevar un poquitito el volumen. Sea cual sea el punto en el que vos te encuentres entrenando o la metodología que utilices, vos vas a estar saturado fisiológicamente. Ahí es donde entra lo que dice Chaza de que necesitas restablecer todo. Entonces, todos los atletas deben entender de que el entrenamiento no es 100% positivo para el cuerpo. De hecho, lo llena de estrés, lo carga de estrés y lo rompe. Se podría decir que hasta cierto punto el entrenamiento es dañino para el cuerpo. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Lo positivo es lo que viene después, que es la recuperación, que es cuando uno come, se llena de energía y todo lo que viene después. La supercompensación se le suele llamar. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Imagínate que nosotros, cuando nos preparamos para competencia, no es que estamos buscando ese punto de ganancia, sino que nosotros estamos yendo hacia arriba, en volumen, en intensidad, apretando cada vez más y con un déficit. O sea que no solamente estamos perdiendo grasa, sino que tal vez estamos en riesgo de perder masa muscular. La idea es que no pase, pero estás en riesgo constante. Entonces, se empiezan a aproximar las lesiones también, aparecen los dolores, y a eso es a lo que se refiere, bueno, Leandro cuando dice restablecer todo el sistema. Por eso salir de competencia con la cabeza a 1000, intentando seguir apretando, ir a más con los entrenamientos, puede ser el peor error que cometa. Sin duda. Coincido en ese sentido. Por ahí uno termina con la motivación muy alta. Bien, hay dos tipos de atletas, o el que termina con la motivación por las nubes y se quiere comer la off-season y comenzar a ganar, o aquel que termina totalmente
no queriendo saber nada del culturismo por un tiempo. Bien, y yo creo que por ahí la clave está un poco en el medio. Bien, tomarse el post-show, el post-show con un poco de calma. Bien, y por ahí hay varias estrategias. Una que me gusta utilizar la primera semana, las primeras 2 semanas, que sea totalmente libre, o sea, un entrenamiento totalmente recreativo, porque, bueno, esto aquellos que han competido por ahí se pueden sentir identificados. Muchas veces la última etapa antes de competir, el entrenamiento ya pierde un poco la parte placentera. O sea, a nosotros como atletas y entrenadores nos encanta entrenar, y a toda la gente que compite en culturismo es muy probable que le encante ir a entrenar y por eso se haya metido en culturismo. Entonces, tener que volver a disfrutar los entrenamientos es una parte importante. Entonces, si vos venís con un plan sostenido durante mucho tiempo, tal vez medio quemado ya a nivel de monotonía, además cansado psicológicamente de todo ese último periodo, usar las primeras semanas para volver a conectarte con esos ejercicios que te gustaban y que tal vez dejaste de hacer, volver a disfrutar de la sala de musculación, hacer cosas más aleatorias o random, es una buena manera de refrescar la parte psicológica a la vez que aflojamos la parte del entrenamiento, que la idea es entrenar con cargas medias bajas, un poco lejos del fallo, bien, justamente por lo que decía vos, Mati, del perfil de lesiones. Uno viene muy fatigado a nivel articular y fisiológico, y por ahí si uno cambia los ejercicios y le quiere seguir metiendo duro, ese perfil de lesión o ese riesgo de lesión se va a ver mucho más aumentado. Entonces creo yo que ir con calma en ese sentido está bueno. Y si tenés una planificación justamente planificada desde entrada, también tiene que contemplar todos estos puntos de, bueno, termino y ya sigo con mi estructura que venía haciendo, ¿ok? Trato de no cambiar tantos ejercicios, sobre todo para disminuir el riesgo de lesión, para evitar excesiva daño muscular, lo mismo con el volumen que ahora vamos a ir hablando, intensidad, pero bueno, con el objetivo ese de ir de menos a más, de poco hacia arriba, para ir restableciendo valores normales, ir conectándonos, que la musculatura vaya mejorando, y de a poco, una vez que vamos saliendo de esta etapa post-show, que ya los niveles de grasa y los niveles hormonales se han restablecido, ahí ya entrar más de lleno y empezar a apretar otras cosas dentro de la off-season. No sé si, Lea, querés comenzar por ahí con cómo manejás la intensidad y el volumen o la selección de ejercicios para un los par de chicos. preguntas para vos. Pregunte. Te quería preguntar si esas 2 semanas libres que le das, si tienen algunas pautas, si les decís, mira, tenés 2 semanitas libres, pero tenés que cumplir esto, esto y esto, en lo que respecta al entrenamiento, o no podés hacer esto y esto y esto, por ejemplo. Y la otra pregunta es... Sí, la pauta más importante es no entrenar al fallo muscular, bien, o por lo menos no buscarlo de manera consciente y en todos los ejercicios. Tal vez si llegás al fallo en alguna serie de un curl de bíceps no pase nada, pero usar ejercicios que te gusten y priorizar mucho el control, la técnica para disminuir el riesgo de lesión. Bien, además, como te digo, el cuerpo va a estar muy sensible, no necesitamos hacer demasiado para ir respondiendo e ir mejorando. Entonces, eso, arrancar bien desde el piso, en volumen e intensidad, bien, aunque sea algo random, pero para no hacer más fatiga de la que nos podemos recuperar en este punto, ya que nuestra capacidad de recuperación sigue bastante mermada post-show, sobre todo 2-3 semanas después del último show, todavía estamos muy condicionados. Entonces, llevarlo muy a poco, entrenar for fun, pero justamente es como si fuera una especie de semana de descarga. Tranquilo, disfrutalo y después que pase un tiempito ya volvemos a los entrenamientos programados, también con intensidad baja, con una selección de ejercicios ya más pautada
y con la intensidad también media baja para que pueda ir subiendo a medida que vaya pasando el tiempo. Perfecto. Volviendo a lo que me preguntaba, a mí en particular me gusta bajar tanto intensidad como volumen. El primer bloque posterior a la competencia, si bien está la posibilidad de hacer 1 o 2 semanas libre, es más, yo a veces prefiero que se lo tomen como vacaciones para que haya una recuperación completa, pero entendemos de que hay atletas que no pueden hacerlo, entonces ahí es donde intervengo yo y les planifico como algo lúdico, pero en realidad está pensado para que no se pase. La idea es que las consignas también estén claras, porque si yo le doy vía libre pueden hacer cualquier cosa. Y acordémonos que posterior al entrenamiento y posterior al show, eh, esa motivación los puede llevar a seguir exigiéndose, porque encima están volviendo a consumir más energía y sienten ese shot, digamos, de energía, descansan mejor, se están recuperando mejor, entonces se sienten invencibles y, y el cuerpo está en un periodo que es delicado, entonces es importante siempre dar las consignas claras. No te pases aquí, quiero más bombeo, quiero que sea una sensación gratificante, no quiero que la sufras, por ahí capaz quiere que se te eleve un poquito la frecuencia, recordemos que también se te eleve un poco la frecuencia, eh, permite que la recuperación sea más eficiente, más rápida, eh, hay detalles que de todas maneras no se lo decimos en algunos casos, porque primero no maneja los conceptos y en caso que los maneje, eh, la idea es que también esté más relajado. Yo creo que es muy importante entender que una vez que pasa el show, hay que estar relajado. Particularmente me gusta trabajar con poco volumen, capaz que una selección de ejercicios más amplia, pero en cuanto al tonelaje total es poco. Y a la intensidad también es muy alejada de un fallo real. Y semana a semana, yo creo que el primer mes es así, y luego a partir de eso volvemos a hacer foco en técnica, sobre todo, y seguimos planificando punto por punto. Y con respecto a la selección de ejercicios, varía un poco de lo que es el último tiempo antes de competir a lo que son el primer tiempo post competencia. ¿Cómo te gusta manejarlo? Mira, nosotros en general tenemos ejercicios que nos permiten tener información de que la masa muscular está presente. O sea, nosotros no cambiamos ejercicios por cambiar únicamente porque están de moda o porque el atleta considera que puede generarle más ese estímulo de mente-músculo. Nosotros tenemos uno de base, que es el que te demuestra que la carne sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque todo el año lo hicimos. Entonces nosotros tenemos información de cómo es su rendimiento bajo ese tipo de contexto. Luego podemos tener una selección de ejercicios que para el punto de la competencia, previa a la competencia, nos permite exprimir más esa sensación de bombeo, de sensación mente-músculo, esa sensación de llenado de sangre. Ahora, cuando termina esa etapa, esos ejercicios pueden salirse y podemos volver a trabajar. Capaz que variamos un poco, pero el patrón de movimiento se queda. Entonces, un ejercicio multiarticular está. Podemos variar un poco de acuerdo a que también la cabeza, la parte psicológica del atleta responda mejor, se refresque y diga, uy, ya está, ya no hago a esto por un tiempo, pero tarde o temprano vamos a seguir volviendo a eso porque son, como te digo, indicadores de cómo está el rendimiento año a año. Es decir, yo si cambio todos los años una herramienta, no voy a poder contrastar con mi otra información. Entonces lo hacemos de esta manera. Pero hay muchos ejercicios que se van porque necesitamos sacarlos y el volumen se abajo. Mati, ¿vos cómo manejás eso?
tanto desde la selección de Bueno, ejercicio como volumen e intensidad. el tema de la selección de ejercicios también eh, se mantienen prácticamente todo el año hasta 3 semanas más o menos antes de competir, que por ahí sí te podría decir que los multiarticulares básicos o que sean muy, muy fatigantes, muy demandantes, yo lo saco con la idea de meter ejercicios en donde sí se puede hacer un poco más de bombeo, de llevar un poco más de sangre al músculo, de meterse en esa parte específica del pump que va a hacer el atleta antes de subirse a tarima. Si bien es cierto que tal vez un mes, 2 meses antes el atleta ya viene teniendo esos momentos, los fines de semana de pump, 3, 4 semanitas antes ya se lo saca por completo y eso se mantiene hasta el post competencia. Por eso te preguntaba ahí cuál era la pauta. Una de las pautas que yo tiro, en caso de que sean semanas libres, es no hacer ejercicios muy demandantes, básicos, ponerle si se quiere, o multiarticulares muy demandantes. Porque si no el atleta se me puede romper y está muy propenso a la lesión por el elevado estrés psicológico que trae, independientemente de la posición, del resultado, de lo que sea. Será un poco diferente si sigue compitiendo, pero en este caso que queda libre, no. Me gusta dar después del show una semana libre, una semana y media, 2 semanas, mejor si es descarga total, o sea, si directamente no pisa el gimnasio y puede hacer otras cosas como salir a caminar, salir a pedalear, despejar un poco la mente. Algunos se hicieron sesiones de masajes también porque les venía bastante bien, pero en caso de que decida ir al gimnasio, sí les recomiendo ir 3 o 4 veces a la semana, la primera semana, y lejos del fallo, mejor si son ejercicios analíticos. También pasa de que por ahí el atleta me dice, mirá, siento que en competencias me hacía falta esto y lo otro, porque lo vi al que estaba a la par que tenía esto y tenía lo otro, y bueno, está bien, perfecto, ese análisis queda post competencia para saber los puntos en los que hay que trabajar, pero todavía no es el momento. Todavía no es la idea que nos metamos ahí, porque falta mucho para que vuelvas a competir. Entonces, por el momento hay que restablecer y hay que traer todo a la normalidad. Entonces, posiblemente esté un mes tal vez haciendo una descarga, más si la preparación ha sido demasiado larga, y después sí, ya vuelve con una selección normal y entran los multiarticulares que venía trabajando al principio del año de competencia, para ver cómo está el cuerpo, para ver cómo se siente, para ver cómo está rindiendo, pero con una intensidad muy baja, lejos del fallo. Si te tengo que hablar en RIR y en RPE, te diría que en un RIR 4 y en un RPE 7, 6, más o menos para los que manejan herramientas de autorregulación o estas escalas. Incluso así, los dos atletas que han competido este año les pesaba la vida. A los dos les pesaba la vida. Me pesa una banda la carga, está súper pesada. Mirá, por ejemplo, ellos han trabajado en sentadilla, por ejemplo, el mes previo a la competencia, en relación al post competencia, un mes después, con 10, 15 kilos menos. En el post competencia, con más energía, con más comida, les pesaba el doble, les pesaba igual. Y eso se debe a la carga psicológica que queda, al estrés, a la fatiga corporal, a eso de decir, estoy súper cansado de esto. Entonces es fundamental en esos momentos poder ajustar. Pero bueno, siempre se tiene que tener en cuenta el perfil de cada atleta, el perfil de cada uno, el tiempo que lleva entrenando, el tipo de maduración que tenga en el entrenamiento. Si mal no recuerdo, Emma, vos nos dijiste en algún podcast que a vos te encanta ir al gimnasio, te encanta estar ahí, te encanta entrenar. Entonces, bueno, ahí es un tipo de característica de persona, de atleta, que tal vez otro no lo será tanto, a otro le encantará más descansar, ir a ver a la familia y ese tipo de cosas. Entonces, más o menos dije lo de la selección de ejercicios, lo de la intensidad y en lo que respecta al volumen también, bajo.
muy pocas series, como para que vayan acomodándose nuevamente. Y después sí, a medida que van pasando los meses, lo primero que voy subiendo es la intensidad. Eso es real. A medida que pasa el post competencia, va transcurriendo, empiezo a subir la intensidad con un volumen muy muy bajo, intensidad, 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 porque al menos a los míos eso los hace sentir muy bien, que se están recuperando, que se están poniendo fuertes nuevamente, que incluso están más fuertes, y ahí es cuando vos decís, bueno, acá es cuando recién tu sistema está acomodado, cuando todas tus partes fisiológicas se han acomodado, por eso estás respondiendo. Pero si lo hubiésemos saturado, no responde de esa manera o se te rompe, ponele, en el peor de los casos. Y al final, voy subiendo un poquito el volumen. Sí, A ver, también quiero. Yo tengo otra lectura cuando se dice que la barra pesa. Si bien la barra pesa por una cuestión psicológica también, pero eso también es signo de que está sucediendo esa desadaptación que estábamos buscando. O sea, si te pesa algo y te cuesta algo que antes no te costaba, es porque te estás desadaptando. Y si nosotros lo entendemos como a la desadaptación como algo malo, nos estamos equivocando porque necesitamos desadaptarnos en ese momento para poder volver a adaptarnos y que podamos volver a romper los límites que ya habíamos alcanzado previamente. Y también es cierto que cuando uno cuenta el volumen absoluto, subir la intensidad es subir el volumen también. Así que de una forma u otra, esas variables van casi de la mano hasta un cierto punto, hasta que la intensidad ya no puede subir y ahí ya tocamos poner el volumen. Ahí jugamos con esas variables que son hermosas, digamos, porque nos hacen sentir que somos artistas y bajamos, subimos, hacemos sufrir a la gente. Sí, a mí, en líneas generales, si la persona sigue entrenando, me gusta mantener los mismos ejercicios justamente para evitar más daño muscular propia de la rotación de ejercicios, bien, de estar desadaptados. Es tratar de mantener los patrones lo máximo posible. Lo que sí me gusta tocar rápidamente es el volumen de entrenamiento. Generalmente cuando estamos en la prep, el volumen es medio, generalmente no suele ser excesivamente alto porque no nos podemos recuperar, pero no deja de ser mínimo, o sea, no llega a ser mínimo. Depende obviamente del grupo muscular, programa de entrenamiento, etcétera. Pero por norma general, tanto para mí como para mis atletas, estaba en un volumen medio recuperable, bien, de alrededor de entre 5 y 10 series por grupo muscular a la semana. Alguno un poquito más, alguno un poquito menos. Y lo que sí hago es bajarlo a lo mínimo posible al volumen cuando transicionamos a la nueva etapa. Pasar a hacer 5 o 6 series como máximo a la semana por grupo muscular, pero como máximo. Si puede ser un poco menos, mejor, 2, 3 series, 4 series, nada más. Bien, porque de esa manera vamos a ir sanando, sobre todo lo que es la salud articular. Por ejemplo, yo terminé la competencia con algunas molestias. Pensar que en 6 meses creo que hice 2 o 3 descargas, dos descargas nada más en 6 meses que duró mi prep. O sea, estuve mucho tiempo manteniendo una intensidad alta con un volumen medio, porque entrené al palo toda la preparación. Y terminé con ciertas molestias en el codo, un poquito el hombro, la espalda, propia del desgaste de tantas semanas apretando. Y si uno no modifica el volumen, nunca va a dar la posibilidad de recuperarse y seguir o preparar esa fase de off-season o de volumen productivo. Entonces es algo que me gusta hacer, bajar el volumen al mínimo posible. La intensidad también, lejos del fallo, entre 4 y 2 reps para ejercicios más duros, peso muerto, sentadillas hack, búlgaras, presses, etc. RIR 2, RIR 1 para ejercicios analíticos, bien, con un volumen mínimo. Entonces, por más que sean intensos, ese tipo de ejercicios no llegan a ser tan demandantes porque las series son bastante bajas. Y una vez que vamos avanzando,
y el cuerpo va mejorando y termina más o menos entre las 4 y las 6 semanas post competencia, la fase de recuperación ya casi total. Ahí ya las sensaciones van a estar mucho mejores, el rendimiento ya va a haber un progreso sólido y ahí estamos en condiciones de ir apretando lentamente, por ejemplo, la intensidad y o el volumen, agregar algunas series en grupos musculares determinados, ir acercándonos al fallo y llegar al mismo dependiendo de los ejercicios. Y ahí sí ya empieza a ser productivo apretar, porque ya ahí la masa muscular va a empezar a responder lentamente, vamos a poder medir esas ganancias de masa muscular y ahí vamos a poder encaminar esa etapa de off-season de manera productiva. Bien, pero siempre teniendo en cuenta... ¿Puedo hacer una consulta, Emma? ¿Cómo? Perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, ¿Puedo hacer una consulta? por supuesto. ¿Cuál es el indicador puntual que vos decís, bien, mi atleta se ha recuperado al 100%? O sea, ¿qué es lo que a vos te da esa podríamos decir, señal de decir, bueno, ahora comenzamos en serio? No hay una señal así como absoluta, esto es como una transición. A mí me gusta medir más o menos lo que es el peso post competencia, esa sería como la variable fisiológica, una principal, ¿bien? Como vamos a hacer una subida rápida, mucho de ese peso va a ser grasa y tiene que ser así hasta llegar a unos valores normales, sin pasarnos obviamente, no queremos ganar 10 kilos en un mes, salvo que pese 100 kilos magro, pero va a ser medio difícil. Entonces, cuando el peso ya se va acercando a un 7, 8%, un 10% extra del peso de competición, cerca de las 4 semanas, es una buena señal, ¿bien? Ya tenés un porcentaje de grasa mucho más alto. Y las sensaciones dentro del gimnasio, si no solamente los videos del atleta, sino también las sensaciones empiezan a ser buenas, empiezan a responder, no hay molestias. Entonces cuando se combina todo eso, ahí ya están como el punto de partida marcado en el mapa, así bueno, empezamos a progresar de a poco. Pero como te digo, no es que a partir de, no sé, 4 semanas, ¡pum!, cambia todo. No, se agregan pequeños detalles que va subiendo. Por eso te digo que es como una escala de grises, en donde va desde nada, subiendo, y cuando ya más o menos vas identificando que está recuperado en todos esos factores, fisiológico, psicológico, físico, bien, que no me moleste nada, ahí empezamos a poder exigir más al atleta, sería esa como la palabra, poder exigir más y ayudarlo a que vaya apretando esos entrenos, el rendimiento vaya subiendo semana a semana y porque no también el volumen de a poquito vaya subiendo en algunos grupos musculares. Mati, no sé si por ahí querés agregar algo o sumar algo. Sí, no sé qué le pasó a Leandro, que no aparece ahí. Sí, te quería consultar en lo que respecta a los ejercicios, que por ahí no la entendí bien esa parte. En lo que respecta a tus atletas que han competido, la última fase de competencia, ¿han mantenido todos los ejercicios exactamente igual o han tenido algún el tipo de split ha variación? cambiado un poco. El split, la rotación de ejercicios, o sea, la rotación del split y demás, la estructura ha cambiado un poco, pero la base de los ejercicios sigue siendo la misma. Seguimos haciendo hack en los casos que se podía, o pasamos de una sentadilla en Smith o una sentadilla libre a una sentadilla hack, por ejemplo. Prensa seguimos manteniendo, preses tratamos de mantener las bases, pero podés pasar de máquina a mancuerna o viceversa. Pero en general no es que va a haber cambios totalmente drásticos y demás, pero sí algunos pequeños cambios vamos metiendo para renovar la parte psicológica también. ¿Sí, no? O sea, después de muchos meses de hacer lo mismo, por ahí si toca más tiempo haciendo lo mismo es como la motivación se pierde. Entonces es un pequeño mix entre tratar de mantener lo que ha funcionado durante tanto tiempo
junto con cambiar lo necesario para que el atleta se sienta motivado y también empezar a buscar algunos objetivos diferentes. Especialización, bueno, queremos un poco más de glúteo, queremos un poco más, por ejemplo, para bikini, queremos un poquito más de glúteo, un poquito más de cuádriceps, entonces cambiamos un ejercicio, lo ponemos acá, ponemos allá, bien, pero siempre respetándose esa progresión, todo eso que fuimos hablando al principio de ir de muy poco a más. Y en lo que respecta a la cantidad de kilogramos absoluta, por ejemplo, en una hack, ¿se han mantenido los kilos post competencia o vos mismo le pautás que bajen los kilos? ¿Cómo manejan eso, el tema de los kilogramos? Es Y normal que haya bajado al principio, un poco por desadaptación, también por más margen al fallo, pero una vez que ya nos adaptamos nuevamente, también hicimos bastante reset técnicos, es decir, bueno, escuchá, vamos a prestar atención a estos puntos, de acá a acá, bien, vamos a mejorar esto, o cambiar la prensa más para cuádriceps, más para glúteo, etcétera. Y entonces eso obliga a tener que bajar la carga, sí o sí, o sea, cuando vos vas a hacer una sesión técnica. Pero eso hace que también progrese mucho más rápido. Entonces los rendimientos ya están por encima a esta altura de lo que era el año pasado. O si no están por encima, están iguales. ¿Bien? Pero ya estamos apretando bastante los entrenamientos. De mi parte lo mismo. Me siento muy fuerte ahora a esta altura del partido. Ya, ¿cuánto pasó de WNF? ¿6 semanas? Más o menos. Más o menos. Semanas. bueno, Sí. en lo que respecta a eso, fisiológicamente, tiene un poco de explicación. Ahí está el libro del Biosystem, que ahí explica, ¿no?, la parte más evolutiva o primitiva del hombre, la mujer, da lo mismo, cuando está en competencia y está con un déficit tan pero tan agresivo y entrena tan al palo, entrena, el cuerpo nota que es como intentar sobrevivir. Es como si la carga o el entrenamiento fuese como una prueba para la vida misma. Y tengo que superarla porque si no me muero. Si lo llevamos a la época de nuestros ancestros, es como que alguien me está intentando cazar y a pesar de que tengo hambre, tengo que correr mucho más rápido porque si no me mata. O al revés, tengo que alcanzarlo porque si no, no como. Entonces, a pesar de que está en un estado de supervivencia, el cuerpo intenta mantener la masa muscular, porque si no se va a morir. Entonces, en el post competencia suele pasar eso, de que después de que se restablece todo en una semana o 2 semanas, te sentís un león. O sea, todo sube e incluso puedes meter más kilos, 5 kilos, 10 kilos, y sube y sube y sube. ¿Por qué? Porque vos seguís con la misma intensidad tal vez, o un poquito más elevada, y le estás metiendo comida entonces al cuerpo. Entonces el cuerpo evolutivamente detecta de que vos antes necesitabas comida y que esa comida tenía que ir al músculo porque es el músculo lo que te mantiene vivo. Entonces ahora que estás comiendo es como que te produce un boom, y a pesar de que se restablece el sistema de los lípidos, también el sistema muscular empieza a meter un montón también en el post competencia. Es muy interesante lo que mencionaba ese libro, por eso lo menciono ahora, pero tampoco hay que abusarse de eso porque si no, donde te fuiste de más, te lesionaste. Así Quiero que nada, poner un quería comentarlo ejemplo. para... El ejercicio que mantuve, o sea, hay dos ejercicios que uso mucho de parámetro, que son los más parecidos. El problema es que yo venía haciendo peso muerto, piernas rígidas, y ahora estoy haciendo rumano, entonces no son iguales. Pero el que sí mantengo es el press inclinado con mancuerna. Y ya en los dos ya pasé al rendimiento mejor rendimiento de la prep y casi el mejor rendimiento del volumen. Ya me estoy acercando. Y ya te digo, pasaron 6 semanas, 7 semanas de la competencia. Pero las primeras semanas me sentía una larva arrastrada, literal. Imagínate, agarraba las mancuernas de 35 para hacer press inclinado
y me pesaban un montón. Y ahora ya estoy haciendo 10 con las de 40 y no, o sea, y la siguiente la de 50, por eso todavía vamos despacio. No la agarré, pero ya capaz que dentro de poco estamos tirando algo con eso. Y con el peso muerto también. Llegué, me acuerdo, las primeras 2 semanas, peso muerto rumano con 140 kilos me estaba muriendo. Pero era algo que lo estaba sufriendo un montón. Y la semana pasada tiré 180 con pausa, que nunca había hecho con pausa encima. Y nunca llegué, o sea, nunca había hecho ese rendimiento. El de piernas rígidas había hecho 180 por 6, o sea, el mismo número. Creo que igual el piernas rígidas es un poco más duro que el rumano, desde el hacerlo. Entonces, por ahí no puedo usarlo bien de parámetro. Pero sí, sin duda, en este momento siento que ya empieza a ser productivo cada entreno y impacta muy bien en la masa muscular y bueno, así que contento en ese sentido. Pero recién ahora, después de las primeras semanas fue paso a paso y luchar mucho con la cabeza también, de vamos tranquilos, no hay que apurarse, ya vamos a recuperar sensación. Así, Sí. así que eso de Además, primera mano. sí, decís, Chazán. Sí, quería decirles, tanto a los oyentes, que el tema de establecer los valores es muy, muy largo. Así que en vivo, en grabación, los quiero invitar a los chicos que, ¿qué les parece que hagamos partes del mismo tema, pero tocando cosas diferentes? Por ejemplo, hoy estamos tocando un poco lo que es el entrenamiento por competencias, específicamente volumen, intensidad y capaz que selección de ejercicio. Y podemos seguir en otro capítulo hablando de otras cosas más largo en el tiempo, ¿no? Hablando. Así que, Puntual. exactamente. ¿Qué opinan Es lo, ustedes? eso les va a pasar también de que a mitad del post competencia, no ahora mismo, porque ahora mismo va todo para arriba, así como lo menciona Emma, así, va todo para arriba, sí o sí, porque el cuerpo sigue en ese estado de alerta, sigue en ese estado de que yo siempre lo llevo para ese punto, pero porque me gusta mucho leer esa parte, pero después cuando el cuerpo detecte que ya no hay una necesidad de que vos tenés carne en el cuerpo y encima empezás a meter grasa, el cuerpo te dice, ah, no, este tipo ya no necesita tanto, está comiendo, está metiendo comida. Entonces ahí es donde se pone lenta la ganancia de masa muscular, el rendimiento se empieza a clavar un poquitito, se empieza a estancar, y ahí es donde se empieza a escapar la grasa. Ahí es donde la grasa se empieza a ir a las nubes y donde uno tiene que tratar de controlarla para que no pase esto de que, o sea, de que el cuerpo tiene que tener una necesidad siempre, que en este caso sea la masa muscular. Por eso es que ahora se habla tanto del volumen limpio que hay que hacer. Si no te juega una mala pasada. Pero bueno, en lo que respecta al post competencia, eso. Variará para cada uno el tema de la selección de ejercicio en base a lo que venían trabajando. Siempre tiene que servir de parámetro. Habrá una que otra variación, como lo menciona Emma, de piernas rígidas a un rumano. Pero muy mínima tiene que ser la variación para que siempre te sirva de parámetro año a año. Entonces, en el caso de mis chicos, por ejemplo, Candy, yo tengo en la fase de volumen el bloquecito más cargado en hipertrofia. Ella te hacía sentadilla con 95, 97 kilos, y estamos hablando de que te podía meter 3, 4 series de entre 8, 6, 10 repeticiones, más o menos. Ahora en la fase de preparación de competencia, con la misma sentadilla, tal vez el mismo volumen, pero con 85 kilos. Pero porque ya estaba en déficit, ya estaba preparando para competir. Entonces nuestro objetivo ahora, en este siguiente año post competencia, es superar el volumen anterior en lo que respecta al rendimiento. Y para eso tenemos ese parámetro, 95-100 kilos en sentadilla y el volumen, que tiene que estar registrado, tiene que estar guardado ahí, para que vos año a año vayas haciendo una comparativa. Por eso es que, como mencionan los chicos, la selección de los ejercicios no tiene que variar demasiado. Puede haber una mínima, pero no demasiado. O al menos uno o dos deben servir como parámetro. A los demás lo vas cambiando, qué sé yo. En vez de hacer un pull con mancuerna, te haces un Bayesian, y en fin, pero tienen que haber algunos que estén como base ahí. No sé qué opinan ustedes al respecto. Lea. Yo, bueno, prácticamente lo he dicho al principio.
tiene que haber parámetros, tenemos que ser locos de poner las cosas que hacemos y tampoco tenemos que estar variando constantemente cualquier cosa. Es como, no sé, llevándolo a la vida cotidiana, es como que estoy cambiando de trabajo constantemente. Si vos cambias de trabajo constantemente, no vas a mejorar en ninguno, no vas a crecer en ese trabajo, no vas a aprender cosas nuevas, nuevas sensaciones, no vas a mejorar tu entrada de economía. Entonces, lo veamos a la entrada de economía como a la adquisición de masa muscular. Bueno, aquí sucede lo mismo, vos cambiás y lo único que haces es desadaptarte y adaptarte a cosas que antes no hacías. Solamente eso. Entonces, si tiene que haber algo que te diga, bueno, como comenzamos desde las bases, patrones de movimiento, elijo el que más me guste, me hago fuerte en ese, tolero más volumen, hago descarga cuando necesite, busco analíticos y me voy basando en eso, ¿no? Desde las bases, desde los cimientos a los detalles. ¿Para qué? Para que cuando quiera cambiar o algo, la macro no la cambie, porque la macro es la que te da información. Después lo demás sí, podés variarla, obviamente, dependiendo de los gustos de cada atleta, porque al final se basa en eso. Hay un ceder, ¿no? O sea, bueno, a ver, esto lo quiero acá, pero a lo otro quiero que lo mantengas, perdón, podemos negociar si te gusta hacer el Bayesian, si te gusta hacer no sé, mariposa, lo que fuese, los más analíticos, digo, ¿no? No hay problema, pero tiene que haber registro de tu rendimiento sí o sí. Y qué Sí, bueno, importante también que el atleta sepa esos registros, o sea, que tenga los datos y que el entrenador te lo diga, mira, en sentadilla te está pasando esto, en las hack te está pasando esto, tus registros son estos. Porque está pasando ahora de que los chicos están cambiando constantemente de entrenador. Muchos se han clavado con entrenadores que no correspondían o que hacían las cosas mal, o entrenadores que eran famosos preparadores de fármaco-culturistas. Entonces ahora es como que están haciendo la transición y están buscando amoldarse a uno que realmente sea preparador de culturismo natural, y vienen sin datos. No saben lo que hacían, no saben cómo lo hacían, no saben cuál era el enfoque, qué es lo que se buscaba, cuál era el objetivo. Y ahí es donde vos decís, todavía no sos un atleta, o sea, todavía no sabés de vos, todavía no te conocés. Entonces ahora, hablando directamente a los chicos que se están preparando, que están transicionando a ser un atleta, ustedes necesitan sus propios datos, necesitan saber, necesitan conocerse. Y cada vez que vayan a un nuevo entrenador, hablen, digan. No es como que, no, yo dejo todo en tus manos, vos sabés. Yo necesito información de vos. Quiero saber lo que hacías, quiero saber qué es lo que más te gusta, qué patrones te han venido cómodos a lo largo de tu vida. Este me generaba molestias, este no tanto, con este me pasó esto. Entonces eso es fundamental. Y se nota un montón el amateurismo en el culturismo natural. Una banda, lo digo ahora para que ya lo sepan y para que empiecen a trabajar conforme. Su cuadernito de anotaciones, su libreta, o si lo quieren manejar en planilla, lo manejan en planilla, pero hay que comenzar a trabajar como atletas de primer nivel, porque después van y compiten a nivel nacional, y después clasifican y se van a un mundial. En la medida en la que ustedes empiezan a hacer las cosas como corresponde, se van a poder posicionar a la par de estos grandes atletas. ¿Sabes qué pasa, Matu? Ya como para finalizar yo por lo menos mi intervención en esto, es que son entrenadores, no son docentes. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros tratamos de que el atleta aprenda a la vez, porque sabemos que mientras más aprenda, más decisiones correctas va a tomar cuando nosotros estemos ausentes. Y esa es la idea, que se equivoque lo menos posible. Eso es lo que genera la adherencia. Que él sepa que cuando vos tomas una decisión es la correcta también. Entonces es importante esa reciprocidad entre el atleta y el entrenador. Y por otro lado, la mayoría de los atletas o de los entrenadores en realidad que son exitosos reciben personas
que ya están hechas, que ya llegan prácticamente a competir. No tienen personas que han construido desde cero. Entonces es muy difícil que este tipo de profesionales pueda capaz que sacar lo máximo, porque capaz que te va a hacer seguir compitiendo y no ganas masa muscular, solo mostrás una mejor puesta en escena, pero de ahí en más es muy difícil, o sea, hay que diferenciar los entrenadores formadores a los entrenadores de escenario, nada más, si lo podemos llamar así. También que en algún momento nos pasó a nosotros de que viene una persona, no sé, en abril y te dice quiero que me prepares para octubre. Y vos estás ahí como diciendo, ¿te tomo, no te tomo? ¿Qué hago, digamos, me entendés? No conoces nada de la persona. Y a mí a veces me han dicho, qué sé yo, en enero, en febrero me hablan y después no, pasa que ando corto de plata, que esto, que el otro. 2, 3 meses antes te hablo. Sí, bueno, te vas a cansar de hablar. Pero esas cosas es como que están muy de moda hoy en día, como de que uno prepara la puesta final y listo. Pero está bueno tener esa vivencia de todo el recorrido de la persona, del atleta. Bueno, a mí me pasa bastante también porque tengo chicos que prácticamente han nacido acá con mi gimnasio, entrenando normal y ya tenés registros ahí para poder continuar y hacer las cosas lindas, digamos, pero es un poco de crítica por ahí para nuestro deporte, que no tienen la culpa por ahí ni los atletas ni los entrenadores, sino que les falta un poco de madurez, se podría decir. ¿Qué opinás vos, Emma, al respecto? Sí, o sea, Obviamente encasillando a Argentina, ¿no? No es que hablamos del Reino Unido ni no, nada por el obvio, estilo. no, sobre todo esto de que usan entrenadores, o sea, primero, un poco, Mati, siguiendo lo que dijiste vos, bueno, quiero mejorar al máximo, pero amarreteo el entrenador, busco el más barato, el que me cobre menos, y al final termina siendo un gasto y no una inversión. En cambio, buscar a alguien que esté que vos estés alineado con su manera de trabajar, con sus valores, que te enseñe y que te aporte de verdad. Por más, o sea, siempre considero que eso es una inversión y no un gasto, ¿bien? Por más que salga lo que salga, yo entrené con gente de afuera que la verdad que fue difícil sostenerlo al proceso, pero entendí que era lo mejor tanto para mí como atleta que como entrenador, porque aprendí un montón. Bueno, entonces ese tipo de cuestiones tenemos que cambiar la mentalidad, esto de a quién busco, al más barato, el que está a la vuelta, el que es mi amigo, aquel que prepara culturista con química. Bueno, en ese lado somos muy cuadrados y bueno, a medida que eso empieza a cambiar, yo creo que vamos a ver en el mediano plazo, en el largo plazo, mucho mejores atletas, porque van a tener un bagaje y un proceso mucho más rico, mucho más largo en ese sentido. Y después, con respecto a lo que decía Lea de entrenadores de escenario, y qué sé yo, es un poco complejo, sobre todo por la corta experiencia o la corta trayectoria de la competencia acá en Argentina, pero sí coincido que un buen entrenador, te tiene que marcar a vos como atleta. Te tenés que aprender y llevarte muchas cosas de haber trabajado con esa persona. Más allá que dure lo que dure, tiene que haber sido muy productivo, que te haya enseñado y que vos puedas hacer muchas cosas sin depender exclusivamente del coach. Yo creo que eso esa autonomía es lo que marca realmente si aprendiste o no en ese sentido, porque tenés más herramientas para llevarlo, más allá que después siga trabajando con otras personas. Pero coincido que es muy importante, sobre todo si querés tener éxito en el largo plazo. O sea, si querés ser competitivo, mejorar lo más que puedas, sin estancarte, sin lesionarte, sin hacer pavadas, necesitas a alguien que te diga la posta y que laburen juntos en eso. ¿Eh?
no alguien que te agarre porque sí, si no tenés condiciones, o que te hagan subir de manera prematura al escenario, también me parece un error. A ver, si vos lo querés hacer a costa de lo que te dice tu entrenador, bueno, ok, eso es otra decisión. Pero si vos caes una persona y te dice, bueno, vamos a competir, la verdad, y si no estás listo, no creo que sea lo mejor. Pero sí. Así que, O sea, bueno. también, Emma, en lo que respecta al valor de la asesoría, a veces lo comparan mucho con los entrenadores normales o los que utilizan fármacos, que realmente hay asesorías pero muy económicas, pero porque tampoco se esfuerzan demasiado en entrenarte. Te dan una Pero dieta de además mierda, porque una lo dieta que de te mierda, ofrecen y lo que te aportan es nulo. nada, O sea, te nada. Te cobran dos mandan la rutina mangos. por WhatsApp, te mandan pechuga con tomate, lechuga todos los días y Pero 80 calorías. el negocio no está en la asesoría, está en lo que te vende. Claro, es que a eso es lo que voy, pero si el atleta natural después va a comparar un preparador de atletas naturales con un preparador culturista, no tiene sentido. Porque el otro día yo tomo a un chico que es instructor en un gimnasio y le digo, hermano, vos no solamente me estás pagando para que te prepare, sino que realmente es una escuela para vos esto. Y vos vas a saber por qué en el entrenamiento estás haciendo esto y esto y esto, por qué este volumen, por qué esta intensidad. En lo que respecta a las calorías, vas a saber cómo se hace de acá hasta acá y de acá hasta acá, por qué, qué cantidad de macros, qué cantidad de carbohidratos por peso corporal, qué cantidad de proteína por cantidad de kilo de peso corporal. O sea, realmente es una escuela mientras vas preparando a una persona. Entonces, estás invirtiendo en muchas cosas a futuro realmente. Te vas de acá y le pasás a tu siguiente entrenador mucha información. Sin duda. Bueno, la verdad que me gustó mucho la charla. Creo que ha sido, sobre todo para aquellos que han competido o a entrenadores que tienen clientes, como para entender un poco las diferencias y cómo transicionar de lo que fue el periodo de shows y competitivo a este contexto nuevo, bien diferente de el post competencia y cómo ir afrontándolo. Así que espero que el que nos esté escuchando del otro lado le haya servido mucho, que no se olviden de apoyarnos tanto dejando likes, comentando, como haciendo review en Spotify, por ejemplo, dejando 5 estrellas, lo que sea desde su lado que nos ayude a llegar a más personas para que este mensaje de culturismo natural alcance y tenga cada vez llegada a más personas y demostrar que es natural si se puede. Así que gracias a todos por quedarse del otro lado hasta el final del episodio. Gracias Mati, gracias Lea por otra tarde más grabando. Y bueno, nos encontraremos en el siguiente episodio. Nos vemos.